Denme De un acuerdo. momento, enciendo mi cámara. Listo, ahora sí. Bueno, eh, esta entrevista tiene como objetivo identificar y analizar los procesos actuales de la recolección y registro de datos de su finca Yera. Em, Ok, Esto lo hacemos con el motivo de comprender mejor la problemática del registro manual y poder proponer alguna solución que estén adaptadas a la realidad que estamos actualmente. ok, Ya de antemano le aviso, más o menos la entrevista va a durar de 20 a 30 minutos, si es que ya es más, ya exagerando, por así decirlo. Le realizaré algunas preguntas que están relacionadas con los procesos actuales de su finca y también quién los realiza, cómo se registran los datos, todos los problemas que se presenten. Y si en algún momento desea agregar algo o pausar, por favor, siéntase en total confianza de decírmelo. ok, no hay Eh, problema, con gusto. ok. Otra cosita más, también agregar que eh, le, si le parecería bien que estamos grabando esto, lo hacemos con fines educativos, claro, académicos, porque es importante, es información que vamos a necesitar, entonces, para que esté consciente de esto, por favor. Claro que sí, no hay problema. Listo. Bueno, entonces comenzamos primero. Eh, bueno, más o menos hemos visto, ¿no? ¿Cómo, más o menos, cómo lleva el registro de información desde la cosecha hasta la entrega de la fruta? ¿Cómo es este proceso? Más o menos, si me puede explicar. Ok, y al momento todo, bueno, gran parte es manual, mejor dicho. Cuando se realiza la cosecha, una vez que se recoge todo en gavetas, se procede a hacer el peso por gaveta y se registra en un cuaderno. Ok, La persona que está en la finca, los trabajadores, luego de terminar la cosecha, pasan una parte de post cosecha donde hacen la clasificación y empiezan a pesar y registrar por tipo de producto, ¿no? En este caso la pitacaya amarilla se clasifica por clasificación nacional y de exportación. Y la nacional se clasifica en tres categorías de acuerdo al peso. Y también la de exportación también tiene dos pesos, que es mediana y grande. Entonces son las clasificaciones generales que se hacen, ¿no? Entonces en base a eso va anotando en un cuaderno cuánto ha sido, primero la cosecha general, ¿no? Se cosecharon, por decirle de ejemplo, 50 gavetas. Se pesa cada gaveta de lo que viene cosechado sin clasificar. Luego, una vez que clasifican, van pesando de acuerdo a la clasificación que hicieron. De esas 50 gavetas, qué sé yo, son 10 de mercado nacional, 40 de exportación, de esas 10 de mercado nacional, en la subclasificación que tienen, en tres tipos, de acuerdo al peso. Y en la de exportación lo mismo, ya clasificado, se pesa de acuerdo al tamaño que es grande y pequeño, que cumplen un parámetro, ¿no? La pequeña en exportación es desde los 180 gramos a 280 gramos y la grande es de 281 gramos para arriba. En la nacional hay una clasificación que es un rango que si necesitan el dato yo les puedo pasar después, pero también se pesa de acuerdo a eso. Una vez que ya está tomado esto en un cuaderno de manera manual, eso me remiten a mí. Al momento estamos utilizando el WhatsApp a través de fotografía de lo que han registrado en el cuaderno. Esas fotografías nos llega a un grupo específico donde yo registro eso en Excel. En Excel se hace el registro de acuerdo a esta clasificación y luego, claro, se hace el conteo de las gavetas ya en manera digital, ¿no es cierto? Se sacan totales, ahí se calcula, se coteja con algo que hacemos antes, que es un proceso de enfunde en la producción, para validar cuánto se ha cosechado versus la proyección que teníamos en cuanto a lo que se han fundado cada fruta. Y también en base a toda esa información y también con la información de cosecha, también con la información de mano de obra que me envían, también se registra las horas de mano de obra que se han utilizado para la cosecha. Esto solo de la parte cosecha, ¿no? Hay otros procesos también, pero solo en cosecha es esto lo que me preguntabas. Y claro. una vez que ya vamos ingresando toda la información de manera digital, digamos, se pasa todo lo que estaba manual a digital, pero claro, en un cuadro de Excel. Luego se hacen reportes de a qué comprador se le vendió,
qué porcentaje fue nacional, qué porcentaje fue rechazo, y luego cuando ya nos hacen la liquidación ellos, que eso pasan un par de semanas, ya también se incluye el precio al que nos compraron para hacer ya nuestro balance, digamos, ¿no? Que nos cuadra lo que el comprador nos está en sus pesos, con nuestros pesos, y luego cerrar que nos cuadre con lo que nosotros cosechamos en global, ¿no? Entonces, en ese global va a haber la fruta de mercado nacional, la fruta de mercado de exportación. Como el comprador hace otra clasificación, habrá un rechazo también, que eso que era de exportación a nuestro criterio, para el exportador, para el comprador en este caso, no era de exportación, entonces se le incluye en el mercado nacional y se va cuadrando. Todo esto en formatos de Excel. Y también como tenemos cosechas por lotes, ¿no? En la finca hay 5 lotes, también se va determinando por cuánto fue la cosecha de acuerdo a cada clasificación para determinar también la productividad por lote y de la finca. Entonces, en términos generales, eso es. Al final lo que obtenemos es cuánto es la cosecha en exportación para poder facturar, cuánto es la cosecha en nacional para vender a mercado nacional, y lo que no se logró vender también ya se considera un rechazo y eso normalmente se reutiliza para hacer el abono de la finca. Entonces, pero todo eso tiene que estar determinado en volumen para que nos cuadre con lo que realmente se cosechó y con lo que se hizo de la proyección en el momento en que estábamos en el proceso de enfunde para el crecimiento de la fruta. Ok. Más o menos escuché que la pitahaya amarilla, que era una de las frutas que se cosechan, es esta, ¿cuántas frutas son en total? ¿Es esta y dos o hay algunas otras? El tipo Específico. de pitahaya, me dices, ¿no? No, no, o sea, me refiero a las frutas, ¿no? A las frutas que se cosechan actualmente en su finca, ¿cuáles serían? Porque, Solo un ah, tipo, ok, la pitahaya amarilla, pero claro, la pitahaya amarilla viene diferentes, va creciendo a diferentes tamaños. Entonces se clasifica de acuerdo a tamaño, porque para ser exportable debe cumplir características de tamaño, características físicas, que no tenga manchas, que no esté golpeada, que no esté deformada, ¿me explico? Pero es la misma fruta, es el mismo tipo, solo que varía, la clasificación es por tamaño, peso y la parte física exterior. claro, entonces sería cosecha de pitahaya, más que todo. Exacto. Ok, Sí, sí, solo pitahaya amarilla. Nosotros ya, hacemos solo esa producción. ok. Bueno, también le escuché mencionar que los trabajadores se toman un tiempo, ¿no? Para más que todo registrar todo lo que son cuando están al momento de cosechando, ¿no? Por Entonces, supuesto. el- los que anotan estos datos son los trabajadores mismos o hay otras personas que están ahí con ellos y lo realizan ellos. ¿Cómo es esto, proceso más o menos? Hay un responsable que es el encargado de la finca, digamos así, ¿no es cierto? Sin embargo, él es un agricultor igual, con conocimientos básicos, tecnológicos, eh, pero ya con los procesos que hemos implementado, él ya está capacitado y ya conoce. Entonces su función lógicamente se limita al momento solo de registrarlo anualmente de acuerdo a en un cuaderno, de acuerdo a lo que ya hemos trabajado. Y él normalmente hace labores de campo, ¿no? Pero cuando hay cosecha, él trabaja con los otros trabajadores y con personal adicional que se contrata para cosechas, porque nosotros normalmente en la finca un día normal tenemos de 2 a 3 trabajadores, pero cuando son cosechas pueden haber 10, 15 trabajadores. Entonces, el encargado se encarga de llevar de este registro. Obviamente trabaja en equipo con los otros, que son los que están pesando todo y le van dictando, y él va verificando en una balanza de cuánto va cada gaveta pesando y lo va registrando en este cuadernito. Ah, entonces, claro, son datos de pesos más que todo, los que se Sí, registran. básicamente, Ah, exactamente, ok, ok, básicamente de pesos. ok, ok. Básicamente de Em, pesos. Y bueno, ahora él me pasa y me dice, hoy trabajaron tantas personas de tal hora a tal hora. O si hay variación entre las diferentes personas, me dice, tal persona ha trabajado de tal hora hasta tal hora, me va detallando. Y luego, claro, con esa información yo la paso en Excel para ver cuánta mano de obra tuvimos, porque eso al contrastarlo con cuántos kilos se cosecharon, medimos la productividad.
Entonces digo, bueno, esta cosecha se están demorando demasiado. Qué sé yo, tenemos un parámetro que deben cosecharse y clasificarse 6 gavetas por persona. Y ahora hicieron 4 gavetas. Entonces con eso vamos haciendo ajustes sobre la marcha de que están demorándose mucho, o por qué se demoraron mucho. Entonces vamos afinando la parte de productividad ahí. Ok, listo. Eso es en cuanto a la cosecha. Ahora, Exactamente. en cuanto a la post cosecha, ¿quiénes serían los responsables directos de registrar, en cambio, los nuevos datos que se dan o se registran los mismos datos? Es el mismo responsable porque nosotros no exportamos Ok, directamente ahora. Entonces lo que hacemos es cosechar y venderle a un exportador. ¿Ya? Entonces en nuestros procesos solo está la cosecha, que es la recolección directamente en planta. En cada plantita van cortando la fruta y van poniendo en gavetas, luego se lleva a la zona que nosotros llamamos de post cosecha, que realmente es una pre-post cosecha, digamos así, ¿no? Donde solo se clasifica y se hacen los pesos. Entonces, cuando llega toda la, digamos, como ponía el ejemplo, 50 gavetas, es de la plantación. Ahí mismo dentro de la finca hay un espacio destinado para hacer todo este trabajo que está diseñado de acuerdo a los estándares para manejo de fruta. Entonces, llega ahí la fruta y llegaron 50 gavetas, van pesando primero eso, bajan de la camioneta y van pesando. Luego empiezan a clasificar entre todos. Una vez que ya tienen clasificado, separado por lotes, ahora dicen, a ver, de estas 50 gavetas, 20 gavetas son del lote 1, de este lote 1 han salido tantas de exportación, tantas de nacional, de acuerdo a la clasificación manual, visual que hacen ahí, ¿no? Y los trabajadores. En ese momento proceden a pesar y registran en el mismo cuaderno, solo que diferenciando que esto ya es el peso ya clasificado. Y básicamente es lo que registran, ¿no? No hay más registros en cuanto a eso. ok, entiendo. Ahora, entonces, una vez ya registrados estos datos, de qué manera o cómo se entrega y se procesa esta información una vez ya registrada? ¿Cómo sería ese proceso, más o menos? Como, como te comentaba, está el cuaderno, como ahora todo el mundo tiene teléfonos celulares, los trabajadores también tienen, el encargado también tiene un teléfono, un smartphone, y tenemos internet en la finca, en la zona justamente de post cosecha. Ahí le toma una foto y me manda por WhatsApp a un grupo que tenemos. Entonces yo con eso voy guardando la información que me envía. Lógicamente Ok. que el proceso de cosecha y envío de la información puede demorar, o sea, ahora empezaron a cosechar a las 7 de la mañana este día. Una cosecha puede demorar varios días o semanas, ¿no? Entonces una campaña, digamos así, puede demorar, dependiendo la cantidad de fruta que exista, puede demorar 3 días o puede demorar 4 semanas. ¿Ya? Tal vez un poco más dependiendo de la cantidad. Pero en nuestro caso y en nuestro tamaño de finca, que son 3 hectáreas, es lo que demoraría, ¿no? Una pequeña 3 días, una grande hasta 4 semanas, una campaña de cosecha. Entonces, cada día me va enviando la información. Entonces, esto en tiempos, si hoy cosecharon a las 7 de la mañana, empezaron a cosechar a las 7 de la mañana, al final del día, digamos, unas 2 horas después de que finalizaron su jornada, ya me manda el encargado las fotografías o máximo en la mañana del día siguiente. ¿Dónde viene un periodo más demorado? Ellos me mandan hasta yo empezar a procesar, porque eso ya es toda una digitación manual. Entonces ahí me puedo demorar un par de semanas en procesar eso. Lo que yo suelo hacer es, al momento, actualmente, lo que suelo hacer es, lo que me importa un poco es el tema de saber cuántas gavetas nacional, cuántas de exportación para hacer un estimado y decirle al comprador cuánto tenemos. Luego el comprador, como siempre va a hacer su clasificación, él ya define exactamente cuántos kilos se fueron aceptados como exportación y con eso también tenemos ya cuánto es de nacional. Pero eso hacemos un estimado, ¿no? En base a la información que se tiene en las fotografías. No es exacto. Luego, el tema del personal también más o menos hago un estimado para controlar sobre la marcha. Hoy estuvieron 10 trabajadores, trabajaron de tal hora y se cosecharon tantas gavetas, entonces hago un estimado de cuánto se demoraron o cuántas gavetas rindieron por trabajador y se va haciendo los ajustes. No trabajamos al momento con información exacta o precisa, digamos, ¿no?
a diferencia de tener algún registro ya digital que nos permitiría ya tener esa información y ya algún tipo de reporte más preciso. Entonces, claro, el momento en que ya me pasan la información, el procesar todo eso, digitalizar esta información y luego hacer el proceso de cálculo de informes ya demora un par de semanas más. Claro, entonces ese sería como el principal problema de hacer un registro manual, por así decirlo. Por supuesto, claro, es un registro Mm, manual, es un gran problema, ¿no? Porque inclusive en mi caso, estoy hablando ya de los productores en general de pitahaya amarilla con los que tengo, hemos estado en la asociación de pitajayeros también. Muchos no tienen, hacen un estimado de, ya salieron tantas gavetas y en su cabeza hacen los cálculos. Entonces no hay mucha eficiencia y no, yo me doy el trabajo de registrar y como no somos todavía una finca tan grande porque la pitahaya tiene un ciclo de crecimiento para cada vez ser más productiva, todavía somos una plantación relativamente joven, entonces yo mismo soy el que realizo el trabajo y es un trabajo que toma un buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, o sea, para tener una idea, la última cosecha la tuvimos hace como un mes y medio y aún no he procesado eso, porque todavía estoy retrasado de una cosecha grande que tuvimos antes. Pero es más el problema en procesar la información, que si se ingresaría de manera digital, digamos, desde el inicio, ya tendríamos información mucho más oportuna. En mi caso, que llevo un registro. Y en el caso de los otros productores que no llevan un registro porque ya es un trabajo que implica un tiempo, ellos hacen estimados nada más, ¿no? Y se confían muchas veces en lo que el comprador les indica que recibió de kilos de exportación, ¿no? Entonces ellos dicen, tantas gavetas tuvo, coseché 100 gavetas, estoy entregando 100 gavetas, estoy entregando 100 gavetas, entonces eso más o menos son a 16 kilos la gaveta, de acuerdo al tamaño, 1600 kilos, entonces ya me cuadra. Es mucho más artesanal, ¿no? Entonces, realmente es la generalidad en los pequeños agricultores. Los que ya llevan un registro o un sistema son las grandes fincas que estamos hablando de 20 hectáreas para arriba, generalmente que tienen un manejo eficiente en cuestión de pitahaya, ¿no? Entonces, esos son los principales problemas, inclusive, no solo en mi finca, sino en el sector. Y eso resta eficiencia. claro, sí, sí. Y bueno, claro, hablando de todavía de estos errores que se cometen, porque claro, se pierde tiempo, se cometen errores. Entonces, ¿usted qué consecuencias ha tenido usando el registro manual durante la gestión, eh, productividad o toma de decisiones de la finca? ¿Qué consecuencias ha causado más que todo, las más graves, por así decirlo? A ver, primero, no en ese orden, pero lo que me viene a la mente ahora no es un orden de prelación, pero, por ejemplo, manejo de mano de obra. A veces puedo calcular o estimar cuánto hubo de productividad por trabajador, pero puede ser que ya sea extemporáneo, ¿no? O sea, puede ser que en algún caso no tuve el tiempo para hacerlo y no estimé bien y no tengo la información exacta, entonces puedo poner mayor cantidad de mano de obra que la necesaria, o a la inversa, ¿no? Puedo tener menos cantidad de mano de obra que la que requiero para obtener la cantidad de kilos que debo cumplir con las órdenes de pedido que me hacen los compradores, ¿cierto? Otro problema es que eh, el reporte de la información igualmente no es oportuna, no porque no me pasen los datos, sino porque lógicamente el procesal puede demorar más y puede haber un mal cálculo en cuanto a precios que yo puedo obtener. Como va fluctuando los precios de la pitahaya, depende en qué momento salgo. Si yo sé que al momento está, digamos, en $4 el kilo de exportación, pero en 2 semanas va a salir una producción grande, puede ser que caiga el precio a $1 el kilo. Si nosotros no hacemos el cálculo de la manera correcta con la información oportuna, podemos retrasarnos más y perder esas oportunidades. Ahora, uno puede decir, sí, pero con la experiencia uno ya puede calcular. Sí, se puede calcular, pero ya cuando
se empieza a cosechar es lo que realmente empieza a salir y a determinarse porque ya tenemos uno puede decir, a ver, 10 frutas, por poner números pequeños, ¿no? 10 frutas representan 3 kilos, pero ya al momento en que cosechamos y pesamos, sabemos cuántos kilos realmente tenemos y podemos ya programar de mejor manera. Entonces, un problema en la programación también de la entrega de fruta para tener las mejores oportunidades en cuanto a precio. Otro problema es que al momento de cosechar también se van dando los rechazos, ¿no? Porque se rechaza fruta nacional, ya no es de exportación, sino es nacional. La fruta, toda la plantación tiene el mismo tratamiento para exportación, pero por alguna razón en todo el proceso, porque son aproximadamente 4 meses desde que nace la fruta, hace su brote, hasta que ya está lista para cosecha. Entonces, en todo ese proceso, todo el tratamiento fitosanitario y de fertilización es el mismo para todas las frutas, pero el momento en que cosechamos, ahí empieza a ver realmente cuánto se ha determinado por nacional o por exportación. ¿Qué sucede? Que si uno puede determinar cuánto fue nacional y cuánto exportación de manera más rápida y, y saber las razones, ¿cómo sabe las razones? Porque se rechazó por tamaño, por ejemplo. Entonces faltó fertilización, se rechazó por manchas, no se trató bien plagas, etcétera. Entonces, como van creciendo, ahorita estoy cosechando esta, pero van creciendo otras, entonces yo puedo determinar que eventualmente en este año, porque esto puede variar por razones climatológicas, estamos teniendo un rechazo por temas de hongos, por ejemplo. Entonces tenemos que para la que viene detrás ya sabemos que tenemos un problema de eso y podemos actuar oportunamente para las frutas que están creciendo y por otras razones, ¿no? Entonces el no tener la información oportuna en cuanto a las razones por qué se rechazó la fruta de exportación eh, hace que las decisiones no sean las correctas en cuanto al tratamiento de la fruta que viene detrás, que próximamente se va a cosechar. Eh, pues eso se me ocurre en el momento. Y bueno, un poco el tema de la información. Lógicamente, eh, el tener un histórico nos ayuda también a saber cuál es el nivel de productividad, a cómo saber cuáles son los estándares, a compararnos inclusive con otros productores. Nosotros tenemos un parámetro de un productor con el que trabajamos, que es un asesor en la parte agrícola, entonces tenemos el parámetro de él y con eso nos vamos manejando. Como el clima, la posición, las plagas que ya hemos tenido. Entonces, si no tenemos esa información, no podemos determinar también cuán productivos somos y por qué no podemos ser más productivos. Tal vez por la edad, tal vez por la ubicación, tal vez por problemas de, de clima que hayamos tenido. Entonces, el histórico siempre nos va a ayudar a tener una mejor. Claro, tenemos un histórico, pero es esto abrir una página de Excel y luego abrir otra y medio ir comparando, no tenemos como que nos muestre una tendencia o cómo ha ido progresando todo el proceso de cosecha y de los resultados en cuanto a la fruta. Listo. Claro, bueno, discúlpeme que le interrumpo ahorita, pero en honor al tiempo, me gustaría que, claro, que nos especifique también que todavía nos quedan unas 5 preguntas más, pero también que en honor al tiempo, por favor, que sean Claro, no hay problema. directas, ¿no? Entonces, bueno, continuando con lo que le comentaba, Ok. hemos visto que, bueno, que usted tiene algunos problemas más que todo por lo que es el registro manual y más que todo tiempos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que ya tenemos un sistema, por así decirlo, digitalizado, que ayuda a solventar alguna de estas falencias, por así decirlo. Entonces, ¿qué aspecto usted consideraría que se debe mantener de forma manual y que no debe digitalizarse? Claro, hablando durante el proceso de esto, durante el proceso de cosecha, ¿no? O más que todo de...
de Realmente, la recolección de ok, datos. en la cosecha. Realmente yo no veo que debamos conservar nada manual. O sea, no veo una Ok, razón fuerte para conservar algo manual. ya. Claro, sí, tiene bastante razón, porque sí es un he visto que se pierde bastante tiempo, entonces sí, creo que estoy un poco de acuerdo también. Bueno, continuando también, ¿a usted qué control le gustaría tener sobre los datos históricos que se encuentran dentro del sistema? Ah, no, perdón, se cortó la llamada. ¿Me Eh, puedes repetir? ¿Se me escucha Ay, ahora no, sí? ¿Se escucha bien? ahora sí te escucho. Ok, le repito la pregunta. ¿A usted qué control le gustaría tener sobre los datos históricos que se encuentran dentro del sistema? La producción por lote, eh, tanto por cosecha y consolidado del año, la Ujú, producción, la, la clasificación nacional y exportación, y ya, dentro de cada uno de esos la subclasificación, que hay cada categoría de acuerdo al peso, eh, la mano de obra que se ha utilizado, ¿no? Es rendimiento de kilos o gavetas por persona, eh, la productividad de la finca en total, ¿no? Como cuántos kilos por hectárea, eh, y también el tema de el precio medio que se ha obtenido por la venta de la fruta, ¿no? O sea, entonces, para obtener el precio medio necesitaríamos, lógicamente, el precio de la fruta de exportación y el precio de la fruta de mercado nacional, por campaña, por cosecha. Y luego, lógicamente, que eso que se consolide para el año. ya, claro, usted considera esos los datos más importantes sobre los que usted quisiera tener el control, más que todo. Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tipo de reportes e información específica usted requiere para gestionar la producción? ¿Qué tipo de reportes? Um, Claro, bueno, reportes o algún dato específico, alguna información relevante. ok, a ver, si hablamos ya de reportes, en cómo debería presentarse, digamos, un documento, un entregable de un reporte, debería ser un reporte en el que me indica la productividad por lote, Ujú, eh, eh, tanto digamos, ¿no? Tengo el lote 1, kilos cosechados, kilos de exportación, kilos de mercado nacional, precio de exportación, precio de mercado nacional, total vendido. Entonces, de campaña 1, digamos, ¿no? Tenemos un código, ¿no? Si este es del mes tal, se pone un código. Y luego a la siguiente línea va la otra campaña y lo misma información, ¿no? Ese sería un reporte. Entonces ahí ya tengo un consolidado de cuánto ha sido la productividad y cuánto he obtenido por la venta de eso. Entonces puedo tener también el precio medio. Es decir, coseché 500 kilos, de esos 500 kilos, 300 kilos de exportación a $2, $600, y el otros 200 a 50 centavos son $100. Entonces tengo el precio obtenido por una exportación nacional, y ahí puedo obtener un precio medio dividiendo el total de dinero obtenido para los kilos cosechados. ok, Eh, Ese sería un reporte. Otro reporte sería el tema de mano de obra, ¿no es cierto? Hemos cosechado en esta campaña tantos kilos que representan tantas gavetas, trabajaron tantas horas, eso representa tantos jornales, eh, tantas gavetas y tantos kilos por jornal es lo que ha representado. ok, Eso es de mano de obra. Eh, Luego, sí me gustaría saber, tener un reporte de las razones por las que hubo rechazo, ¿no es cierto? Entonces, del lote 1 se presentaron este tipo de razones, de motivos por rechazo. Eh, y eso sería otro reporte, ¿no? Por cada campaña también voy a tener eso, y luego voy a tener una información global del año, y poder tener que desde esa misma información podría, o en uno de esos reportes o un reporte adicional, ya tener la información anualizada de la productividad, el rendimiento, el ingreso por esa producción,
y las razones por las Entonces, continuando con lo que me estaba diciendo, ¿no? De los reportes. Recording in progress. A ver. Bueno, ¿usted qué ventajas cree que se obtendrían al contar con un sistema automatizado, como le mencionaba antes, para poder registrar este tipo de información? eh, ¿se me escucha ahí? Sí. Ya. Información oportuna, eh, poder tomar decisiones con mayor claridad y certeza, eh, optimización del tiempo de trabajo y yo creo que fidelidad de la información. ¿Aló? ¿Sí me Sí, sí hay un poquito de interferencia. escuchó? Hola, hola. A ver, sí, sí, ese ya, ya volvió ya, ya está otra vez con Ahí conexión. estoy, ok. 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 Sí, sí me escuchó la respuesta que te dije. Sí, pero creo que el final se cortó un poquito. Ok, te decía información oportuna. Sí. Ujú. Eh, la capacidad de tomar decisiones con mayor claridad y mayor certeza. Ya, eh, y tener más eficiencia porque utilizaríamos menos tiempo para procesar la información. Y luego también la capacidad de poder contrastar la información de nuestra producción con la que nos indica el comprador de acuerdo a lo que ellos procesaron, ¿no? listo. Y bueno, actualmente se utiliza algún tipo de software, algún tipo de aplicación o programa para gestionar la información o ya es justamente como me dijo, es puramente todo registro manual. Todo registro manual. Lo único, digamos, de sistema que utilizamos es Excel para procesar la Ok. información. ¿Y usted también le gustaría que la aplicación, o sea, trabaje en cooperativo con los trabajadores? Sí, sí, de hecho sería fundamental eso, ¿no? Porque Mm, la cuestión es que en lugar de registrar manualmente un número, asentarlo en el cuaderno, lo que tendrían que, o sea, lo ideal sería a través de una aplicación que lo pueden dictar el número, ¿no? De una manera claro. súper amigable, Ujú, puedan ir digitando los números ahí, qué sé yo, el peso 15.3, ujú. 12.8, y eso se va alimentando y ya simplemente ya puede tenerlo yo inclusive en línea esa información. Claro, Le es puedo como estar una información que llega directamente a usted, ajá, por así exactamente. decirlo. Entonces, Ok. exactamente, exactamente. Entonces, lógicamente puede haber errores, puede haber error humano cuando están levantando esa información, porque qué sé yo, no pusieron el número correcto. En vez de decir 15.8 pusieron 158. O Ujú. en vez de poner 15.8 pusieron un 13.8. Entonces, claro, debe haber siempre un validador en el que diga, a ver, 15.8 correcto, aceptar y sigue. Entonces, eso es lo que yo pensaría por cuestión de seguridad. Ahora, también tiene que ser algo que se pueda sincronizar y trabajar offline también, ¿no? Porque a Mm, veces en el campo se cae la claro, conexión, pero ellos puedan seguir trabajando en la aplicación y el momento en que se vuelve a conectar, se actualiza. claro, claro. Bueno, entonces, yo creo que esto ha sido ya toda la entrevista. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, mi estimado Cristian Merino. Solamente para confirmar, de casualidad, Ariel sí le compartió un pequeño cuestionario para que hay algunas preguntas. ¿Le compartió de casualidad o o todavía le falta? No, no, ya me lo envió hace un par de horas y ya lo llené y lo Ah, envié. ok, claro, listo, era solo para confirmar. Entonces, bueno, con esto damos concluido la entrevista. Em, y eso ha sido todo. Perfecto, Espero con que gusto. tenga una bonita tarde y nos vemos. Ok, espero haberles aclarado todas las dudas y cualquier cosa que necesiten estoy a las órdenes. Listo, muchas gracias. Ok,
Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.